Relato 1. Nunca pensé que hablaría de esto, pero siento la necesidad de contarlo. Mi mundo se ha tambaleado por completo y no sé a quién acudir en busca de apoyo. Esta es la historia de cómo mi esposa, Anna, se involucró con un inversor rico y trató de justificarlo, alegando que era parte de su viaje de aprendizaje de finanzas personales. Empecemos por el principio. Mi mujer, Anna, de 36 años, y yo, de 39, llevamos 7 años juntos y 5 casados. Hemos tenido nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero yo creía que nuestra relación se asentaba sobre una sólida base de confianza y amor. Los dos teníamos trabajos normales, y aunque no éramos ricos, estábamos contentos y felices. Hace aproximadamente un año, el interés de Anna por las finanzas personales, llamémoslo pasión, dio un giro inusual. Empezó a leer libros, a ver vídeos en YouTube e incluso a asistir a seminarios sobre el tema. Apoyé su nuevo interés, pensando que era un paso positivo para mejorar nuestro bienestar financiero y asegurarnos un futuro mejor. Sinceramente, tengo muy pocos conocimientos en el ámbito financiero. Más allá de las inversiones básicas como los fondos de inversión, mi comprensión de los asuntos financieros es limitada. Incluso cuando se trata de fondos de inversión, mis conocimientos son bastante superficiales y no invierto en ellos salvo en el régimen obligatorio de ahorro fiscal. La apoyé en su nuevo interés, pensando que era un paso positivo para mejorar nuestro bienestar financiero y asegurarnos un futuro mejor. Sinceramente, tengo muy pocos conocimientos en el campo financiero. Más allá de las inversiones básicas como los fondos de inversión, mi comprensión de los asuntos financieros es limitada. Con la aparición de figuras influyentes en el ámbito financiero en las redes sociales, Anna también mostró interés por aprender sobre finanzas. Quería entender la bolsa y las criptomonedas. Si bien tengo alguna idea sobre el mercado de valores, ya que existe desde hace mucho tiempo, la criptomoneda es un área que está lejos de mi comprensión. Al principio, me uní a Anna en algunos seminarios virtuales, pero los conceptos que se trataban me eran completamente desconocidos. Con el tiempo, Anna empezó a pasar cada vez más tiempo con un inversor rico que conoció en uno de estos seminarios, al que llamaremos Diego. Describió a Diego como un mentor que la guió en los entresijos de la inversión y la acumulación de riqueza. El concepto de mentor se ha popularizado en Estados Unidos y muchas personas asumen ahora el papel de mentores. Al principio, no le presté mucha atención. Pero con el tiempo, su relación empezó a causar serias preocupaciones. Anna empezó a dedicarle demasiadas horas a Diego, a menudo quedándose hasta tarde. Su explicación era que, debido a su trabajo diurno, las noches eran el único tiempo disponible para ella para profundizar en su nueva pasión. Cuando le expresé mi desaprobación, se puso a la defensiva y me menospreció por mi escaso conocimiento de las inversiones. Se burlaba de mí diciendo que un día nos haría ricos y yo me arrepentiría de no haberla apoyado. La apoyé en todo lo que pude. Quería que me abstuviera de preguntarle por su paradero, sus horarios de regreso y sus actividades. Intenté interferir lo menos posible, pero cuando mostró claras señales de alarma, tuve que permanecer alerta. También empezó a cambiar de atuendo, prefiriendo prendas más provocativas, pero me abstuve de discutir el asunto. Nunca había hecho comentarios sobre su forma de vestir, así que también esta vez guardé silencio. Sin embargo, empezó a descuidar nuestra relación y decidí expresarle mi preocupación. Como de costumbre, ella se desentendió, alegando que todo lo que hacía tenía por objeto garantizar nuestra seguridad futura, y que yo debía apoyarla en lugar de juzgarla. Poco a poco, empecé a distanciarme de ella porque me cansé de llevar sola el peso de la relación. Además, Anna acabó por dejar de contribuir a los gastos de la casa, afirmando que estaba invirtiendo en nuestro futuro y que yo no debía quejarme por ello. Le tomé la palabra y seguí haciéndome cargo yo solo de todas las facturas de la casa. Pensé que notaría el cambio en mi estado de ánimo, pero siguió consumida por el estudio de los entresijos de las inversiones, olvidándose de hecho de mi existencia. Nos convertimos en algo más que compañeras de piso y apenas hablábamos a menos que fuera absolutamente necesario.
A pesar de vivir bajo el mismo techo, rara vez pasábamos tiempo juntos. Después de su jornada laboral, acudía a seminarios o sesiones de tutoría. Una tarde, pasé por delante de la sala donde su presunto mentor financiero, Diego, dirigía una sesión. Tuve una extraña sensación al entrar y escuchar este seminario. Al entrar, me di cuenta de que se trataba de un evento totalmente distinto. Pregunté al personal de seguridad sobre los seminarios de la empresa de Diego y su frecuencia. Me informaron de que tales seminarios se celebraban rara vez, y que el último había tenido lugar hacía varios meses. Al salir de la sala, me fijé en unos jóvenes que llevaban camisetas con el nombre del profesor de finanzas. Me acerqué a ellos y me enteré de que estaban promoviendo la inscripción en una clase magistral de finanzas para todo el mundo. Reuní toda la información necesaria. El propio profesor impartía seminarios cada 2 o 3 meses, mientras que las sesiones de tutoría corrían a cargo de mentores como Diego en los cafés. También explicaron que no se trataba de una sesión diaria, sino semanal, que tenía lugar de 19:00 a 21:00 horas. Anna siempre volvía a casa después de medianoche. Me dieron los datos de la cafetería y me fui. Al día siguiente, le pregunté a Anna si tenía sesión ese día. Me contestó brevemente: tengo sesiones todos los días. No dije nada. Según la información que reuní, las sesiones eran solo los sábados, y ese día era jueves. Por la noche, al terminar de trabajar, fui al café y la vi sentada junto a Diego, con las manos de él en su cintura y los labios de ella en su mejilla. Se susurraban al oído y se me encogió el corazón al verlos intercambiar miradas provocativas. Me mantuve a distancia, dándome tiempo para procesar lo que veía. Intenté capturar vídeos porque preveía que ella podría restar importancia a lo que estaba ocurriendo. Me quedé allí hasta que pasaron a acciones más íntimas. Él se burlaba juguetonamente de ella, incluso le lamía las orejas y se comportaba de forma inapropiada. Cuando estaban a punto de besarse, me acerqué y tomé asiento en su mesa, sentándome frente a ellos. Ana se quedó paralizada y Diego parecía avergonzado. Me presenté como su futuro exmarido, y él se rió. Ana se ofreció a explicarme, y yo la insté a que lo hiciera. Afirmó que se trataba de una sesión de tutoría individual, a lo que yo respondí sarcásticamente que, sin duda, él estaba proporcionando una tutoría muy práctica. Diego se levantó de la mesa, riéndose de la situación. Su comportamiento era el de un jugador. Le pregunté directamente a Ana si se había acostado con Diego, y ella admitió que sí, pero afirmó que era parte de un acuerdo de inversión. No podía entender de qué tipo de trato se trataba. Ella trató de explicarlo, afirmando que todo estaba relacionado con su educación en finanzas personales. Afirmó que Diego le aseguró que ganaría mucho dinero después de completar los cursos y cumplir sus requisitos. Le pregunté concretamente qué le había pedido, si estaba relacionado con acostarse con él. Me lo confirmó. Me pareció que intentaba salvar las apariencias, así que le pedí que me pusiera excusas al azar. Le seguí la corriente un rato, preguntándole si lo había hecho en contra de su voluntad. Me aclaró que había sido consentido. La acusé de obtener placer de ello, y ella argumentó que no, que lo hacía solo para asegurar nuestro futuro. Perdí la paciencia y le grité, exigiéndole saber quién le daba derecho a asegurar nuestro futuro. Le dije que no tenía que preocuparse por mi futuro, ya que yo podía ocuparme de él perfectamente. Esto atrajo la atención de los clientes cercanos, que empezaron a observarnos. Me levanté y salí de la cafetería. Ella me siguió hasta la calle e intentó cogerme la mano. La aparté y le dije que podía seguir comunicándose con su mentor y que no era bienvenida en mi casa. Al volver a casa, me sentí destrozado. Mi confianza en ella estaba completamente rota, y me resultaba difícil aceptar que hubiera ocultado su infidelidad bajo el pretexto de estudiar finanzas personales. Unos minutos más tarde, Anna regresó. Afirmó que su relación con otra persona no era por placer, sino para adquirir conocimientos financieros. Le pedí que abandonara la casa, pero ella me suplicó,
afirmando que no se trataba de infidelidad. Afirmaba que en su relación con App no había sentimientos románticos y que se trataba simplemente de una transacción comercial. Me quedé perplejo por el tipo de negocio al que se dedicaba. Le dije que no era necesario mantener relaciones íntimas con su mentor para estudiar finanzas personales. Podía adquirir conocimientos financieros sin ese tipo de acciones. Se enfadó e insistió en que me demostraría lo contrario con una demostración de sus ganancias. Declaró su intención de dedicarse al marketing de influencers y criticó mi falta de comprensión de la importancia de invertir a una edad temprana. Predijo que yo me jubilaría con unos ahorros mínimos, dependiendo de la pensión estatal, mientras que ella se haría multimillonaria, y que yo lamentaría mi decisión. Le dije que era libre de perseguir sus ambiciones, pero no conmigo. Recogió sus cosas y se marchó. 2 días después, el sábado, volvió. Yo estaba descansando en el sofá, ocupado en alguna actividad en línea. Se dirigió a mí y me dijo: no vengo a disculparme ni a suplicar. He venido a recoger el resto de mis cosas. Permanecí en silencio. Recogió sus pertenencias y se marchó. Sus acciones mostraban una total falta de remordimiento por lo sucedido, dando prioridad a sus asuntos por encima de nuestra relación. He mantenido conversaciones con mi abogado para iniciar el proceso de divorcio. Espero que todo transcurra sin complicaciones innecesarias. Como no tenemos bienes importantes que disputar, debería ser un proceso relativamente sencillo, pero ya veremos. Aparte del proceso de divorcio, no ha habido muchos acontecimientos destacables. Muchos comentarios giraban en torno a la supuesta ambición de Anna de estudiar finanzas personales, que parecía ilegítima. Parecía más un engaño que una auténtica inversión. Aunque no soy demasiado entendido en finanzas, una cosa está clara. Cuando alguien promete ganancias rápidas y sustanciosas, suele ser señal de algún tipo de malentendido. Ganar dinero sinceramente es una tarea difícil que no da resultados instantáneos. Sin embargo, he dejado atrás este capítulo. Mi divorcio finalizó la semana pasada y todo fue relativamente bien. Como mencioné antes, no teníamos bienes importantes por los que discutir. La casa en la que vivíamos era un condominio alquilado. En cuanto a la pensión alimenticia, nuestros ingresos eran bastante similares. Además, como era ella la que había engañado, yo no tenía que pagar la pensión. Cerramos nuestra cuenta conjunta y dividimos el dinero entre los dos. Como no tenemos hijos, no hubo necesidad de pensión alimenticia. Me alegro de que no tuviéramos hijos. Habría complicado mucho la situación. Ahora entiendo por qué muchos dudan antes de decidirse a tener hijos por la incertidumbre que puede acarrear. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. Aún me cuesta asimilar su traición. Le dice a todo el mundo que volveré arrastrándome y que buscaré la reconciliación cuando se haga rica dominando estrategias de finanzas personales. A esto, simplemente respondo: buena suerte. Ella difunde rumores de que nuestro divorcio se produjo por mi falta de confianza en su éxito, presentándome como controlador y celoso, entre otras cosas. Soporté estos comentarios con una sonrisa todo lo que pude, y luego mostré a todo el mundo el vídeo que grabé en el que ella se mostraba cariñosa con App. Su cara se puso roja, y los amigos comunes reconsideraron rápidamente su lealtad. Lo último que supe es que vivía con su madre durante el divorcio. No muestra ningún remordimiento por el daño que causó. No está claro si realmente está estudiando finanzas personales e inversiones o si solo era una excusa para entablar un romance con App. Si consigue poner sus finanzas en orden, bien por ella. No me interesa la riqueza conseguida a través de la infidelidad. Por cierto, hace poco empecé a ver muchos vídeos sobre inversiones. Aunque puede que saque conclusiones infundadas, creo que hay muchos recursos gratuitos en línea que proporcionan información suficiente para los principiantes. Dudo mucho de la necesidad de un mentor en este sentido. Ahora mismo, mi objetivo es distanciarme de las discusiones sobre ella. Afectan negativamente a mi bienestar mental.
he recuperado mi afición a la pintura para mantenerme ocupada. También me he apuntado a un gimnasio para perder peso y me he centrado en comer sano y reducir el consumo de alcohol. Tuve problemas con el alcohol antes del divorcio y engordé mucho. Anna fue víctima de un engaño. ¿Recuerda al influencer financiero que impartía esos seminarios? Resulta que era un estafador, que engañaba a la gente prometiéndole importantes beneficios. Anna también invirtió cerca del 30% de sus ingresos en este plan fraudulento, con la esperanza de obtener importantes beneficios. No solo eso, he oído que incluso vendió algunos de sus bienes de valor, como un anillo de diamantes familiar y un collar de platino, para sumergirse de lleno en este proyecto de inversión. Parece que no era más que una estafa. La persona influyente está ahora escondida, mientras que sus cómplices, incluido Abdillon, han sido detenidos, y hay una investigación en curso. Cuando se conoció esta noticia, Anna se convirtió en objeto de burla de todas aquellas personas a las que presumía de su inminente riqueza. Alardeaba de sus nuevos conocimientos delante de todo el mundo y menospreciaba a quienes tenían poca experiencia en inversiones. A raíz de esta revelación, todas las personas de las que Anna se burlaba ahora se ríen de ella. Es natural. Una de nuestras amigas comunes me dijo que había bloqueado a la mayoría de las personas que se reían de ella. También desactivó sus cuentas en las redes sociales porque la gente la etiquetaba en publicaciones relacionadas con ese profesor de finanzas. Al fin y al cabo, ella le apoyaba, así que no es de extrañar que la gente se acerque a ella. Es una lección no decir salta antes de saltar, que es exactamente lo que ella estaba haciendo todo este tiempo. En cuanto a mí, he hecho progresos significativos. He perdido los kilos de más y ahora estoy centrado en el entrenamiento muscular, disfrutando mucho de la experiencia. Como ya he dicho, he redescubierto mi pasión por la pintura, lo que me llena de satisfacción. No me apresuro a entablar nuevas relaciones, no se trata de olvidar el pasado, simplemente aún no estoy preparada para ello. Las cosas dieron un giro inesperado el mes pasado. Me visitó una invitada inesperada, Anna, que parecía totalmente derrotada. Me explicó que había sido víctima de una estafa. App y su mentor engañaron a cientos de personas y huyeron a otro país con su dinero. Le pregunté por la supuesta detención de App, basándome en las últimas informaciones. Me dijo que no, que App y otros supuestos mentores eran aliados cercanos de la influencer, y que consiguieron escapar en el momento oportuno. Los demás miembros del equipo fueron detenidos en ausencia de los principales culpables. Le pregunté si había acudido a mí porque App había huido. Insistió en que ese no era el motivo. Afirmó que todavía me quiere y que quiere sentarse y hablar. Le recordé que ya estábamos divorciados, por lo que cualquier conversación carecía de sentido. Su respuesta fue, el karma ya me ha castigado, he perdido mucho dinero y todo el respeto. Estoy cansada, la gente se burla de mí. Tú has salido ganando en esta situación. ¿Qué más quieres? ¿Qué quería? Quería paz. La quería fuera de mi vida, y en ese momento, la quería fuera de mi casa. Eso era lo que quería. Ella continuó diciendo, ahora que sabes que no hubo nada entre Diego y yo, ¿no podemos reconciliarnos? Si hubiera habido algo, me habría llevado con él, ¿no? Le contesté con un rotundo no. Le expliqué que no se la habría llevado porque tenía a muchas mujeres como ella acostándose con él para aprender algunos dudosos trucos para ganar dinero. Al fin y al cabo, no podía llevarse a todas sus compañeras libertinas, ¿no? Me suplicó que considerara la posibilidad de una reconciliación, alegando que no estaba vinculada emocionalmente a App. Admitió que la idea de un enriquecimiento rápido la había atraído. Le insistí en que la reconciliación no era una opción. Para entonces, yo ya había ido mucho más allá, por lo que sus súplicas no tuvieron ningún efecto en mí. Si me hubiera pedido perdón cuando salió a la luz su aventura, tal vez lo habría considerado. Pero después de ver su verdadero carácter, no soy tan tonto como para volver a confiar en ella. Volvió a mí solo después de perderlo todo. Durante el divorcio, no mostró ningún remordimiento,
y ahora ha venido a mí. No me lo puedo creer. Le dije que era la hora de mi clase de fitness y que ella también tenía que irse. Se ha dado cuenta de que parezco mucho más joven y en buena forma y me ha preguntado si estoy saliendo con alguien. Le dije que no era asunto suyo. Se echa a llorar y me acusa de grosero. Le respondí que debería estar agradecida por mi civismo y por escucharla después de todo lo que me había hecho. Antes la amaba profundamente, pero he superado ese sentimiento. Se marchó cuando me volví indiferente a sus súplicas. Unos días después, su madre me llamó y me pidió una reunión. Le pregunté por qué, y me dijo que era algo urgente e importante, impropio de una conversación telefónica. Al día siguiente, quedé con ella para tomar un café. Me pidió disculpas en nombre de Anna. La abracé y le aseguré que, si no era culpa suya, no tenía por qué disculparse. Siempre había sido amable conmigo, a diferencia de Anna, que se abstuvo de hablar de mí durante el divorcio. Me preguntó si consideraría la posibilidad de reconciliarme con Anna porque se arrepiente sinceramente de sus actos. Lloraba constantemente y caía en depresión. Temía que Anna se quitara la vida debido a la pérdida de sus ahorros, parte de su salario mensual y joyas valiosas. No sabía que Anna había perdido sus ahorros. Anna siempre había sido frugal y yo estaba seguro de que tenía al menos $100,000. Perder una cantidad tan importante de dinero podía llevarla al sufrimiento mental. Le pregunté cómo nuestra posible reconciliación la ayudaría a sobrellevar la depresión causada por las pérdidas económicas. Afirmó que Anna me quiere de verdad, e incluso en su difícil situación, al menos podría encontrar la felicidad sabiendo que he vuelto a su vida. Admito que siento cierta simpatía por Anna. Por un momento, sopesé la posibilidad de una reconciliación, pero duró poco. Rápidamente volví a la decisión de no volver con ella. Le dije que no podía hacerlo. Ya no la quiero. Esto dio lugar a otra ronda de lágrimas y súplicas para ayudar a su hija a hacer frente a la depresión. Me mantuve firme en mi decisión y le aconsejé que Anna fuera a un terapeuta. Necesita ayuda psicológica más que un marido. A mi ex suegra le decepcionó que rechazara su petición, pero comprendió mi punto de vista. Otro factor que pudo alterar aún más a Anna fue mi camino hacia las inversiones. Empecé a seguir a auténticos youtubers financieros que me ayudaron significativamente a entender las finanzas personales y las inversiones a nivel macroeconómico y fundamental. Estos conocimientos desempeñaron un papel clave en la creación de mi cartera de inversiones. Sorprendentemente, ya tengo un beneficio considerable. Actualmente, asumí el riesgo de entrar en el mercado de acciones y bonos. El comercio de criptodivisas aún está más allá de mi comprensión, y prefiero no explorar territorio desconocido. No tengo prisa. Voy paso a paso. Aprender sobre el mercado de valores confirmó mi creencia de que ganar dinero no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere paciencia y valor. Espero que esta experiencia me haga más fuerte. En cuanto a las citas, creo que todavía no estoy preparada. Historia 2. Tengo 40 años y mis padres, mi padre de 63 años y mi madre de 60, llevan casados 43 años. Tengo 6 hermanos, una hermana de 42 años, otra de 38, otra de 34 y 3 hermanos de 20, 20 y 18 años. Vivo con mi marido de 39 años desde que tenía 15 años. Me quedé embarazada a los 17 y nos fuimos a vivir con mis padres. Di a luz a mi hija, que ahora tiene 22 años, y poco después nos casamos, a los 18 años. Después de nuestra boda, mi abuelo falleció, dejando su casa estilo rancho a mi padre. Mis abuelos construyeron una casa junto a la de mis padres cuando se jubilaron. Mis padres decidieron dejarnos vivir en esta casa y nos informaron de que sería mi herencia. Mi marido y yo no tuvimos ningún problema con este acuerdo y tuvimos 3 hijos más. 2 varones de 20 y 14 años y una niña de 5. Actualmente estoy embarazada de 7 meses y espero a mi último hijo, un varón, para abril.
creía que tenía un matrimonio sólido. Intimábamos al menos 2 veces por semana, salíamos regularmente, intercambiábamos regalos y rara vez discutíamos. Sin embargo, mi mundo se derrumbó en Nochevieja, cuando volví pronto de un viaje con amigos. Entré en mi habitación y encontré a mi madre teniendo relaciones sexuales con mi marido. Mi madre me gritó que saliera de su dormitorio, lo que me escandalizó aún más. Por desgracia, mi hija mayor también estaba en casa, preparándose para una fiesta en su habitación, al otro lado de la casa. Salió corriendo y vio a mi madre, casi sin ropa, corriendo de nuestra casa a la suya, dando un portazo. Mi hija estaba destrozada y se fue a casa de mi hermana. Le pedí que no dijera nada hasta que hablara con mi marido. Me enfrenté a él y admitió que mi madre le había seducido cuando teníamos 18 años y vivíamos en su casa. Tuvieron intimidad sin protección al menos una vez al mes durante más tiempo del que llevamos casados. Calculé los plazos y me horroricé porque significaba que mis hermanos gemelos y mi hermano pequeño podían ser engendrados por mi marido. Inmediatamente llamé a mi padre y le pedí que viniera a mi casa sin mi madre. Mi marido se lo confesó a mi padre, que estaba destrozado porque él y mi madre se habían enamorado en el instituto. Los gritos de mi madre se oían desde su casa cuando se enfrentaron a ella. Entonces se lo conté a mi hermana mayor y decidimos organizar una fiesta para toda la familia, invitando también a la familia de mi ex marido. En la fiesta, mandé a mi hija de 22 años abajo con los niños a ver una película, dejando solo a los hijos adultos y a los hermanos. Entonces empecé a explicar lo que había pasado. La mayor parte de mi familia me apoya, excepto 3 hermanos menores, mi hermana de 38 años y toda la familia de mi ex marido. Todos me culpan por haber sacado a la luz este asunto. La noticia se difundió y la mejor amiga de mi madre, que ocupa un alto cargo en la iglesia de mi infancia, me llamó para confirmar la historia. Como resultado, mi madre fue destituida de su cargo de pastora de niños en la iglesia, y afirma que prácticamente he arruinado su reputación y su vida. Mi padre le pidió que se marchara y actualmente vive con mi hermana de 38 años. Además, mi padre insiste en realizar pruebas de ADN a los 3 niños más pequeños antes de plantearse la reconciliación con mi madre. Resulta que los gemelos son efectivamente hijos biológicos de mi marido. Como respuesta, eché a mi marido y ahora vive con sus padres. Mi padre y yo estamos discutiendo la posibilidad de que yo me mude a su casa, mucho más grande, mientras él vende la casa de mi abuelo y me proporciona dinero para comprar una nueva casa en otro lugar para empezar de nuevo sin recuerdos agobiantes. Mi marido está furioso y disgustado porque le he revelado que será padre no de 5, sino de 7 hijos, y que tendré derecho a la mitad de su negocio. Mi marido creó su empresa de servicios de vac, calefacción, ventilación y aire acondicionado, hace varios años y, durante los 5 primeros, yo desempeñé un papel importante en su establecimiento, gestionando la oficina por completo y abandonando temporalmente mi carrera docente para ayudarle. En nuestro estado, todos los bienes conyugales, incluidos los negocios, se dividen a partes iguales. Como la casa seguía a nombre de mi padre, mi marido no recibirá dinero por su venta, al igual que mi madre, ya que los bienes heredados no están sujetos a división en un divorcio. Tampoco es probable que mi madre reciba pensión alimenticia, ya que nuestro estado no sigue un sistema de divorcio sin culpa. Ha pasado un mes y sigo profundamente dolida y enfadada con mi madre, sobre todo por su hipocresía cuando criticaba y avergonzaba a mi familia mientras ella misma tenía comportamientos mucho más reprobables. También tengo fuertes sentimientos de repugnancia hacia mi exmarido, ya que se relacionaba íntimamente tanto con mi madre como conmigo, llegando a veces a meterse en nuestra cama con minutos de diferencia. Dejó embarazada a mi madre menos de una semana después de que yo me quedara embarazada y, aunque al principio me pareció dulce y divertido compartir la experiencia del embarazo con mi madre, ella estaba embarazada de mi marido. Esta situación ha hecho añicos mi confianza en los hombres y en su capacidad para ser fieles. Ya he encontrado un abogado experimentado del bufete que se ocupa de nuestros asuntos financieros, con el apoyo de mi padre para cubrir los gastos.
2 de mis hermanos gemelos, una de mis hermanas y toda la familia de mi ex marido han cortado el contacto conmigo, incluso con mis hijos menores de edad. Como resultado, mis hijos perdieron esencialmente a todos sus abuelos, excepto a mi padre, 2 tíos y una tía por mi parte, y a 3 hermanos de mi marido debido a esta desafortunada situación. Debido a estas circunstancias, he desarrollado úlceras y problemas estomacales, por lo que tengo previsto acudir pronto al médico. Además, llevo asistiendo a sesiones de terapia desde la primera semana de enero. También he ofrecido terapia familiar a mis 2 hijos adultos, pero actualmente están en terapia individual. Mi hija de 14 años es consciente de nuestro divorcio y de las razones que lo motivaron. Está claro que está enfadada con su padre, por lo que me resulta difícil enviarla con él los fines de semana. Aunque creo que es lo suficientemente madura como para tener su propia opinión sobre este asunto, no quiero dañar su relación con su padre. He informado a todos mis hijos de que es normal querer a su padre, aunque me haya hecho daño. Sin embargo, mis 2 hijos mayores han cortado completamente el contacto con él. No revelaré las verdaderas razones del divorcio a mis 2 hijos menores hasta que lleguen a la adolescencia, y todos hemos acordado no revelar nada hasta que tengan edad suficiente para entenderlo. En cuanto a cómo permanecí ajena al asunto en curso, mi marido me confesó que se veían en la oficina de la iglesia de mi madre, en sus coches, en moteles. Cuando empezamos nuestro negocio, lo hacían regularmente en su oficina en cuanto yo reanudé mi carrera de profesora. También lo hacían en nuestras casas cuando mi padre no estaba o cuando yo estaba fuera de la ciudad. Lo más destructivo para mí era la pura posibilidad de volver a casa un día antes de un viaje por molestias del embarazo y descubrir así la infidelidad. Saber que habrían continuado con su aventura si yo no los hubiera descubierto todavía me perturba. Me resulta difícil superar el hecho de que a la abuela y al padre de mis hijos les importaran tan poco las consecuencias para nuestras familias. Lo que me resulta especialmente difícil de soportar es darme cuenta de que mi propia madre pudo traicionarme y continuar con este comportamiento durante años, desentendiéndose de las consecuencias mientras todo se desmoronaba ante sus ojos. Para empeorar la situación, mi marido confirmó durante una de nuestras conversaciones de mediación que su aventura comenzó cuando aparentemente yo le disgusté. En lugar de hablarlo conmigo, expresó sus sentimientos a mi madre cuando estaban solos. Ella le consoló y se establecieron estrechas relaciones entre ellos. Él lo disfrutaba y la perseguía desde entonces. Incluso mencionó que podría haberse divorciado de mí, pero sabía que la perdería y que ella era mejor en la cama que yo, así que se quedó conmigo. Me dijo que yo solo era un sustituto temporal. Entre todas las traiciones y golpes bajos, es esta frase la que me atormenta por las noches. He realizado importantes esfuerzos para obtener un divorcio mediado, pero mi exmarido me notificó ayer a través de sus abogados que duda de la paternidad del hijo que estoy esperando. Insiste en que se realice una prueba de ADN inmediatamente después del nacimiento del niño, ya que se niega a mantener a un niño que, en su opinión, no es suyo. Además, afirma que tuve varias aventuras durante nuestro matrimonio y que estaba al corriente de su actual aventura, que, según alega, utilicé como justificación de mi propia infidelidad. Ninguna de estas afirmaciones es cierta, pero una parte de mí casi desearía que lo fuera, ya que simplificaría el proceso de divorcio. De hecho, mi abogado me ha advertido que me prepare para un divorcio largo y contencioso, caracterizado por diversas tácticas despiadadas de mi ex, que harán aún más dolorosa una situación ya de por sí difícil. Abordaré algunas de las cuestiones planteadas aquí y en el post anterior. Mis hermanos gemelos se parecen mucho a la parte materna de la familia, especialmente a mi tío y a mi abuelo. No se parecen especialmente a mi padre, pero curiosamente tampoco se parecen a mi marido. Por otra parte, mi hijo se parece claramente al que pronto será mi exmarido y es el único hijo que aparentemente es suyo, aunque mi hija de 14 años heredó la forma de su nariz y mandíbula. Aunque el día en que todo se desencadenó yo estaba claramente furiosa, mi padre me convenció para que me calmara y me recordó que debía pensar en el bienestar de mi bebé nonato y de mis otros hijos antes de tomar medidas que pudieran privarles de ambos progenitores. Esta toma de conciencia les salvó. En los días siguientes,
Seguía albergando rabia, lo que finalmente me llevó a organizar una fiesta de venganza. Mirando atrás, ojalá hubiera informado discretamente a mis hermanos del asunto de la donante de óvulos. En cuanto a la unión de mi hermana de 38 años con mi madre, no estoy del todo segura de sus motivos. No nos llevamos bien entre nosotras ni con mis otras hermanas desde el colegio, pero no me preocupa demasiado su postura al respecto. Mis gemelos están indignados, con razón, por haber divulgado públicamente esta noticia, dijo mi padre. Actualmente están en terapia, y mi padre me aconsejó que les diera tiempo, suponiendo que podrían estar dirigiendo su ira hacia mí como mensajera. Aunque no les dije explícitamente que mi ex podía ser su padre, podían hacer cuentas y adivinar que tiene la misma edad que mi hijo y es más joven que la duración de esta aventura. Mi padre tuvo una conversación abierta con ellos, explicándoles que la prueba de ADN tenía por objeto demostrar la infidelidad y no distanciarlos. Para él, son sus hijos, independientemente de quien haya fecundado el óvulo. No creo que mi madre y mi exmarido esperaran a que él cumpliera 18 años para iniciar una relación íntima, pero dejo en manos de la conciencia de mi padre y del proceso legal abordar esta cuestión en el contexto del divorcio. Tengo planes de contingencia por si deciden vivir juntos, pero mi abogado cree que mi ex no es tan tonto como para hacerlo, dada la creciente hostilidad del divorcio. Antes no he mencionado que mi marido es 4 meses más joven que yo. Mi cumpleaños es en diciembre y el suyo en abril. Pronto cumplirá 40 años. Estuvimos en la misma clase desde la guardería hasta el instituto, así que no es un año más joven que yo, como algunos suponían. En este momento, me estoy centrando en mi embarazo, en mis hijos y en seguir adelante. Hoy he tenido una conversación telefónica con una tía que, según parece, es la hermana de la mujer que donó el óvulo para mi concepción. Me ha hablado de la infidelidad en nuestra familia, sobre todo por parte de ellos. Mi abuela había sido infiel durante mucho tiempo, pero acabó reconciliándose con mi abuelo. Mi tía pasó por varios enredos sentimentales, pero siguió casada con su tío. Intentó relacionar el incidente con mi madre con la genética. Sus explicaciones me parecieron tan absurdas que no pude evitar reírme. Como resultado de mi reacción, mi tía está ahora molesta conmigo por no adoptar la postura de una donante de óvulos y no considerar sus justificaciones para la infidelidad. Mi padre y mi abogado me aconsejan encarecidamente que escuche su punto de vista, así que aún estoy contemplando si merece la pena hacerlo, quizá justo antes de nuestra reunión a principios de marzo para establecer la custodia. Me gustaría señalar que le pregunté a mi tía si mi madre heredó el gen de la infidelidad, a qué hijo podría habérselo transmitido y cómo mi abuela podría habérselo transmitido a sus 2 hijas. Mirar al pasado es probablemente la razón por la que está tan disgustada. Para ser sincera, después de este incidente, he perdido toda simpatía por los infieles. Mi exmarido me acusó de infidelidad y exigió una prueba de ADN para nuestro hijo nonato. Mi tía reveló que el gen de la infidelidad está presente en la familia de nuestra donante de óvulos e intentó demostrar que es genético y hereditario. Nuestros abogados nos aconsejaron encarecidamente a mi padre y a mí que nos reuniéramos con la mujer que nos proporcionó el óvulo para reunir pruebas y cerrar este asunto. Ayer por la tarde tuve una reunión con la donante de óvulos, mi padre biológico y nuestros abogados. Esencialmente, la donante de óvulos admitió que sabía que sus acciones estaban mal, pero disfrutaba siendo el centro de atención, encontraba la intimidad emocionante y le encantaba la emoción. Continuó su aventura con mi padre porque valoraba su estabilidad financiera y su vida despreocupada, y deseaba permanecer en el matrimonio. Reconoció que le mentía intencionadamente después de cada encuentro con mi ex para ver si podía hacer pasar a cualquier posible hijo como de mi padre. También admitió que le complacía saber que mi ex disfrutaba más estando con ella que conmigo. Luego anunció que piensa mudarse con mi ex a su nueva casa e invitó a los niños a vivir con ellos. Los gemelos los visitaron una vez desde que se reveló la aventura y le dijeron que no les gusta mi ex y que no lo considerarán su padre. Ella cree que acabarán cambiando de opinión cuando se case con mi ex y entonces él volverá a tener su familia. No pude evitar reírme y le dije que buscara ayuda en los psiquiatras.
También le informé de que tengo intención de obtener una orden de alejamiento para impedir que tenga acceso a mis hijos menores de edad. Me llamó celosa y desagradecida, afirmando que debería estar agradecida por no haberse deshecho de mí y haberme permitido vivir. Tuvo la osadía de sugerir que debería estarle agradecida por haber mantenido satisfecho a mi marido cuando yo no podía, evitando que se divorciara de mí y dejándome como una madre soltera rota y dañada. Luego le dijo a mi padre que tenía depresión posparto después de mi nacimiento y que él la ignoraba, haciéndola sentir sola, lo que, en su opinión, justificaba su odio hacia mí y la infidelidad. Admitió haber tenido varias aventuras en los 6 meses posteriores a mi nacimiento hasta Nochevieja, afirmando que habría continuado si yo no hubiera sacado a la luz toda la verdad. Por lo tanto, mis hermanas de 38 y 34 años tampoco pueden ser hijas de mi padre. Mi padre estaba aún más furioso y disgustado, pero teníamos a nuestros abogados y grabamos su confesión. Mi padre ya se ha puesto en contacto con mis hermanos y hermanas. Sin embargo, curiosamente, mi hermana de 38 años ya sabía que era una posibilidad porque mi madre le informó de ambos asuntos cuando nacieron los gemelos, y sabía que podían no ser hijos de mi padre pero nos lo ocultó. Mi padre quedó aún más destrozado por esto que por la pérdida de su relación con mi madre. No sé si su relación se recuperará algún día. No tengo ni idea de lo que le pasa a mi hermana de 38 años. Mi hermana de 34 años rechazó la prueba de paternidad y confirmó que nuestro padre siempre será su padre. Mi padre está bastante satisfecho con esta decisión. He informado a mi ex a través de mi abogado de que tengo intención de presentar mañana una orden de alejamiento para evitar que mis hijos vayan a casa de mi ex marido si mi madre está allí. Ninguno de los dos ha hecho esfuerzos por conseguir una nueva vivienda, por lo que parece que ella podría estar planeando mudarse a la casa de mi ex marido. La razón por la que me parece plausible es que cuando me invitó a una cita, tuve que pedir permiso a mis padres. La norma entonces era que nadie podía tener citas hasta los 16 años. Mi madre parecía apoyarme, o eso me parecía a mí. Empezamos a salir justo después de que cumpliera 15 años, lo que coincidía con el calendario establecido. Las relaciones en toda regla no empezaron hasta después de cumplir los 18, y supongo que fue su regalo de cumpleaños de parte de ella. Mi hija de 22 años y mi hijo de 20 aún no han conseguido establecer comunicación con él, un hecho que él ha asumido, comprendiendo que quizá nunca vuelvan a conectar. En cuanto a los gemelos y a mí, pudimos reconciliarnos plenamente. Ahora, volviendo a mi donante de óvulos, tras mi última conversación con mi tía, decidí cortar todo contacto con ella y con mi abuela. Me cansé de los constantes intentos de mi tía de culparme y obligarme a relacionarme con mi donante de óvulos. Por desgracia, mi abuela está experimentando sus propios problemas, mostrando los primeros signos de demencia y senilidad. Aunque puedo tolerar que utilice términos despectivos para referirse a mi donante de óvulos, algunas de sus otras acciones y comentarios no hacen más que añadir un estrés innecesario a mi vida. Mis hermanas de 34 y 42 años fueron quienes me ayudaron con el plan de parto y el alumbramiento. Mi exmarido estaba al corriente de estos planes, pero también sabía que yo prefería que no estuviera en el hospital hasta que yo hubiera dado a luz y me hubiera recuperado, para que pudiera conocer a su hijo. Estuvo de acuerdo. El día que empezó el parto, mi hermana de 34 años se llevó a mis hijos, de 14 y 5 años, a su casa, mientras que mi hermana de 42 se quedó conmigo en la sala de partos. Sorprendentemente, mi hijo de 14 años necesitaba algo de su colegio, y se puso en contacto con mi exmarido para que lo recogiera porque él seguía estando oficialmente en la lista de los que podían recogerlo, aunque no como antes. Debía entregárselo a mi hermana. Mi donante de óvulos le acompañó cuando atendió la llamada. Sin embargo, se negó a llevarla con él, ya que prefería que mis hijos no estuvieran en su presencia. Al parecer, ella le siguió en su coche hasta la tienda y luego hasta casa de mi hermana, donde montó una rabieta en el jardín delantero. Mi exmarido decidió romper con ella, afirmando que trae demasiado drama y ya no vale la pena. Ella montó en cólera, le agredió físicamente y empezó a destrozar cosas en el jardín de mi hermana.
Llamaron a la policía y detuvieron a mi donante de óvulos por violencia doméstica. En consecuencia, mi exmarido, mi hermana y yo obtuvimos órdenes de alejamiento contra ella debido a su inestabilidad y a la situación creada. Mi exmarido se mudó a un apartamento cerca de su empresa de servicios de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Mi hija de 14 años decidió no perdonarle y expresó que no quiere estar con él por el momento. Así pues, solo mi hijo de 5 años visita regularmente a mi exmarido. Va con mi padre y pasa tiempo con él una tarde a la semana y una tarde de fin de semana mientras yo salgo a cenar con mis otros hijos y mis hermanos gemelos. Mantenemos la comunicación a través de la aplicación de cuidado de niños y tenemos previsto revisar los acuerdos de custodia en junio. Tengo la intención de luchar por la custodia legal y física completa hasta que mi exmarido demuestre que se ha sometido a la terapia y el tratamiento necesarios. Aún perduran en mí fuertes emociones negativas hacia mi exmarido por haberme manipulado desde los 15 años hasta hace poco. Sin embargo, mi desprecio hacia mi donante de óvulos es aún más profundo por el daño que nos ha causado a todos. A pesar de mis emociones, siento cierta simpatía por mi exmarido y deseo sinceramente que se recupere por el bien de mis hijos pequeños. En cuanto a otros procedimientos de divorcio, mi exmarido aceptó divorciarse a través de un mediador y yo recibiré la mitad de todo, incluido el negocio. He decidido vender mis acciones a uno de los empleados de mi exmarido que quiere convertirse en socio. Mi exmarido está de acuerdo con esta decisión, y estoy deseando cortar completamente todos los lazos con él. Mi padre consiguió vender mi antigua casa sin ni siquiera ponerla a la venta porque nuestro agente inmobiliario conocía a una familia que buscaba casa. Mientras tanto, yo empecé a buscar casas a unos 45 minutos de la casa de mi padre. En cuanto a la donante de óvulos, ha pasado a la clandestinidad. Después de que los gemelos dejaran claro que nunca vivirían con ella y que no querían saber nada de ella, sobre todo tras su detención, empezó a sentirse culpable y a culparlos. Actualmente, está impugnando el divorcio con mi padre y solo se comunica con él a través de su abogado. En cuanto a mi hermana de 38 años, comprendió la realidad de toda esta situación cuando mi madre la llamó y se desahogó porque no la había ayudado a salir de la cárcel durante una conversación de 45 minutos. Resultó que mi hermana tenía problemas de fertilidad, que yo desconocía debido a nuestra falta de comunicación, lo que le provocó estrés, ansiedad y un deterioro de su autoestima. Esta vulnerabilidad la hizo susceptible a la manipulación de nuestra donante de óvulos, que reforzó su autoestima con atenciones positivas. Sin embargo, cuando mi hermana se negó a sacarla de la cárcel para ahorrar dinero para otra ronda de FIV con su pareja, se dio cuenta de la manipulación y se puso en contacto conmigo. Poco a poco volvimos a comunicarnos y ella me apoya en esta situación. Además, ha vuelto a conectar con mi padre, lo que me alegra por su bien, ya que les permite reconstruir su relación. El recibimiento de mi hijo, por cierto, nos hicimos una prueba de ADN unas semanas antes de su nacimiento, que confirmó que efectivamente es hijo de mi exmarido. Trajo una inmensa alegría y regocijo a mi vida. Con el apoyo de mis otros hijos, así como de mi padre y mis hermanos, he podido superar este difícil momento, y creo que seguirán ayudándome. Espero que en algún momento pueda comunicarme con mi exmarido sin cargar con ira y resentimiento, teniendo en cuenta el trauma que sufrió debido a las acciones de mi donante de óvulos. Confío en que todo irá bien para mí. Como he mencionado antes, esta será mi última actualización sobre este asunto, y quiero expresar mi gratitud por toda la amabilidad, el cariño y el apoyo.